En esa carrera desesperada y brutal por alcanzar la eterna juventud, incontables estrellas han cruzado la línea roja del quirófano. Desastres médicos a metamorfosis que dan miedo. Estos casos te harán preguntar si vale la pena vender el alma por la perfección. Estética. Hablemos de la imperatriz de la moda, Donatella Versace. Allá por los años 90, ella no era simplemente la hermana menor del genio Gianni Versace. Ella era la definición viviente del glamour italiano, una musa dorada con una mirada penetrante y esos labios rojo sangre, moviéndose como pez en el agua en la élite mundial. Pero todo se rompió tras el asesinato devastador de su hermano en 1997. No solo colapsó su mundo emocional, sino también su propia imagen. Donatella tuvo que asumir el mando del imperio Versace, pero ante los flashes parecía estar librando una batalla perdida y silenciosa. Contra el envejecimiento. Ese rostro que solía ser exótico y vibrante empezó a mutar de una manera alarmante. Al principio eran cositas sutiles, una nariz más fina por aquí, unos labios más carnosos por allá. Pero con el paso de las décadas se transformó en una reconstrucción facial agresiva y total. Su piel pasó a tener una textura tirante, excesivamente brillante, parecida a la cera derretida. Sus pómulos se volvieron bloques angulosos y sus ojos, antes llenos de vida, quedaron sepultados tras intervenciones que prometían frescura, pero solo dejaron una máscara inexpresiva. Se rumorea de todo: estiramientos faciales extremos, rinoplastias, rellenos de labios desmedidos, implantes malares, blefaroplastía. Básicamente, se pidió el menú completo del cirujano. Hoy en día, verla causa tanto fascinación como shock. Sigue siendo una leyenda viviente en los desfiles, pero fuera de la pasarela, su cara, una tragedia personal, la de una mujer que, persiguiendo un ideal imposible de belleza plástica, terminó sometida al juicio cruel de la prensa rosa y de su propio reflejo. Pero alto ahí, relájate un poco. Sírvete ese cafecito caliente o un té y ponte cómodo para seguir con este viaje, porque lo que viene es fuerte. Mickey Rourke. Vaya cambio. En los 80, Mickey era el sinónimo de sex symbol. Con esa mandíbula de acero, pómulos perfectos y esa mirada de chico malo, tenía al mundo a sus pies con cintas como 9 semanas y media. Pero bajo esa fachada de galán latía un corazón rebelde. Harto de la falsedad de Hollywood, Rourke landó todo al diablo para meterse a boxeador profesional. Una jugada con agallas, sí, pero que terminó suicidando su rostro de galán. En el cuadrilátero le destrozaron la cara, sufrió fracturas múltiples, la nariz hecha pedazos, pómulos aplastados, la mandíbula dislocada. Para intentar arreglar ese desastre, pasó por el quirófano al menos 5 veces solo para la nariz y otras tantas reconstrucciones, pero en vez de recuperar su belleza perdida, los médicos lo convirtieron en una persona totalmente distinta. Sus pómulos quedaron hinchados como globos, su nariz quedó extrañamente pequeña y artificial, y su piel se ve lisa pero estirada al límite. El abuso de botox y rellenos le dejó la frente y la boca casi paralizadas, otorgándole una mueca permanente y rígida. Pasó de ser el Adonis clásico a una figura inflada y deformada.
a años luz de aquel ídolo que forraba carpetas en los 80. La gente no tuvo piedad. Mientras algunos entendían que había una necesidad médica real detrás de tanto bisturí, la gran mayoría lo atacó por haber perdido el control con los arreglos. Rourke fue brutalmente honesto al respecto. Elegí al tipo equivocado para reconstruir mi cara, confesó tiempo después. A pesar de todo el drama, Mickey demostró que tiene garra. Su actuación en El luchador lo devolvió al estrellato, probando que el talento puro puede sobrevivir incluso cuando el espejo te devuelve la imagen de un extraño. Y ahora, prepárate para el caso de Carol Bryan, en la soleada Florida. Carol Bryan era la típica mujer atractiva, conocida por su carisma, elegancia y una belleza madura que proyectaba seguridad y paz. A sus 47 años hizo lo que muchas hacen, buscar un pequeño refresh para verse mejor. Nada de locuras, solo un retoque sutil para sonreírle al espejo con más ganas. Nadie, absolutamente nadie, podría haber dicho que ese instante sería el prólogo de una película de terror que arruinaría su vida. En el año 2009, Carol fue a una clínica estética donde le vendieron un procedimiento supuestamente inofensivo: inyecciones de relleno, para borrar algunas arrugas y dar volumen a las mejillas. Pero el destino fue cruel. Le inyectaron un cóctel tóxico de sustancias, incluyendo silicona líquida permanente, directo en su frente. Pómulos. Sin advertencias de peligro, el daño fue irreversible. En pocas semanas, su cara empezó a inflarse monstruosamente. La piel se estiraba hasta el punto de ruptura, deformándose sin piedad. Su frente se hinchó tanto que el peso le cerró los párpados, dejándola casi ciega. Los rasgos finos de su rostro quedaron sepultados bajo capas de inflamación severa, tejido muerto y un dolor insoportable. Carol se volvió un ser irreconocible, un monstruo, según sus propias palabras. Los doctores estaban perdidos. Las inyecciones causaron una reacción tan brutal que las cirugías normales no servían de nada. Sola, deprimida y aterrada, Carol tuvo que recurrir a pegarse la piel de la frente con cinta adhesiva solo para poder abrir los ojos. Se aisló del mundo, dejó de salir. Su propio reflejo era su peor pesadilla. Pasó años escondida en la oscuridad y el silencio. Finalmente, sacando fuerzas de donde no las había, Carol decidió salir a la luz pública para exponer su tragedia, y fue ahí cuando dos ángeles de la medicina, el Dr. Reza Jarraji y, cuando la situación se volvió crítica, el Dr. Brian Boy asumió el reto de intervenir en lo que parecía una causa perdida. Fue una maratón quirúrgica de 17 horas, interminables, donde tuvieron que extirpar todo el tejido necrótico y reconstruirle la frente usando injertos de piel y músculo tomados de su propia espalda. Aquello no fue solo una operación, fue una batalla médica de alto riesgo que transformó su existencia. Aunque lograron arrancarla de las garras de la muerte, el precio fue alto. Carol perdió la visión de un ojo para siempre. Sin embargo, lo que ganó a cambio fue mucho más potente: una voz propia que ahora resuena con fuerza. Hoy, Carol se erige como una activista feroz, exponiendo sin miedo las trampas mortales de un mercado estético que opera en las sombras, educando a miles sobre por qué la seguridad médica no es negociable y por qué el consentimiento informado es vital. Su vivencia trasciende la tragedia personal.
se alza como una advertencia brutal sobre cómo la búsqueda obsesiva de la eterna juventud puede desembocar en un infierno. Es, ante todo, un testamento de resiliencia humana. Carol Bryan es la mujer que vio desvanecerse su rostro, pero que en el proceso halló una misión que supera cualquier reflejo en el espejo. Y hablando de presiones estéticas, pasemos a Courtney Cox. Durante años, ella encarnó la frescura y el carisma en la pantalla chica. Su inolvidable interpretación de Monica Geller en Friends la consagró como el ideal de belleza natural en la década de los 90. Pero Hollywood es cruel, y como tantas estrellas de su quinta, sintió el peso asfixiante de una industria que exige juventud eterna. La caída fue gradual. Comenzó con retoques casi invisibles, un toque de botox por aquí, un poco de relleno por allá, buscando frenar el reloj. Lo que al principio parecía una ayuda inofensiva, pronto se transformó en una rutina adictiva. Las visitas a la clínica se volvieron constantes y los procedimientos cada vez más agresivos. El cambio en su rostro fue innegable y el público no tardó en reaccionar. Sus mejillas lucían excesivamente abultadas. Su frente había perdido toda expresividad y su sonrisa ya no parecía suya. En su intento desesperado por congelar el tiempo, Cox estaba borrando precisamente aquello que la hacía única. Me sometí a tantos arreglos que llegó un punto en el que no reconocía a la mujer del espejo, admitiría con pesar años más tarde. Fue un efecto dominó clásico. Cada nueva inyección parecía necesaria para corregir el desequilibrio de la anterior. La armonía natural de sus facciones quedó sepultada bajo capas y capas de fillers. Buscaba la juventud, pero terminó con una cara estática, con esa textura cerosa que recuerda a las muñecas de porcelana. En el año 2017, Courtney dijo basta y tomó una decisión drástica: disolver todos los rellenos para recuperar lo que quedaba de su verdadero yo. Es un alivio inmenso volver a ser yo misma, declaró en una entrevista, haciendo un mea culpa sobre el peligro de perseguir cánones de belleza inalcanzables. Hoy ha aprendido a abrazar el paso del tiempo con dignidad. Su historia queda como una lección valiosa de que, en la estética, a veces menos es definitivamente más, y que la autenticidad no necesita agujas. Por otro lado, tenemos el caso extremo de Jocelyn Wildenstein, nacida en Suiza y educada entre la élite europea y las galerías de arte. Jocelyn siempre estuvo rodeada de opulencia. Sin embargo, fue en la jungla de asfalto de Nueva York, atrapada en un matrimonio tóxico con el multimillonario y fanático de los grandes felinos, Alec Wildenstein, donde inició una metamorfosis que sellaría su destino y deformaría su rostro para siempre. Todo nació de una intención retorcida. Alec tenía una obsesión con los gatos salvajes y Jocelyn, desesperada por no perder su interés, comenzó a esculpir su cara, a golpe de bisturí, para asemejarse a una pantera. Ojos rasgados al extremo, pómulos exagerados, labios voluminosos y una estructura ósea artificialmente afilada. Con cada paso por el quirófano, sus rasgos humanos se desvanecían, para dar paso a una máscara animal. Durante los años 90 y principios de los 2000, la leyenda de sus cirugías creció a la par que el escándalo. Se rumorea que invirtió más de $4 millones en su transformación, liftings oculares radicales, implantes malares, inyecciones labiales masivas.
y múltiples rellenos, además de intervenciones exóticas diseñadas para alterar la simetría facial humana. Sus ojos, que alguna vez fueron dulces y redondos, se convirtieron en rendijas estiradas hacia las sienes, resultado de una cantopexia agresiva. Los pómulos, ahora protuberantes, le conferían un aspecto geométrico y duro, mientras que sus labios, perpetuamente inflamados, creaban un contraste grotesco. Para la opinión pública, había dejado de ser una mujer para convertirse en una caricatura de ciencia ficción. Pero lo más perturbador no era su nueva cara, sino su psique. A pesar de que las fotos del antes y el después eran pruebas irrefutables, Jocelyn sostuvo hasta el final que sus rasgos eran naturales, atribuyéndolos a una supuesta herencia suiza exótica. Mientras el mundo la etiquetaba burlonamente como la mujer gato, ella vivía en su propia realidad. Con el paso de las décadas, su rostro se convirtió en el ejemplo más citado y debatido sobre los límites éticos de la cirugía plástica moderna. Pasó de generar curiosidad a provocar mofa y, finalmente, a ser un símbolo de advertencia sobre la dismorfia y los peligros del exceso. A pesar de todo, Jocelyn nunca se escondió. Siguió asistiendo a las galas de alta sociedad con la cabeza alta, sin mostrar arrepentimiento alguno. Su vida privada se mantuvo tan misteriosa como sus decisiones estéticas, hasta que en diciembre de 2024 falleció a los 84 años, dejando un legado tan polémico como imborrable. Hoy, su biografía se lee como una tragedia griega moderna, la historia de alguien que intentó moldearse físicamente por amor y acabó siendo devorada por su propia creación monstruosa. Y finalmente, Priscilla Presley. Ella fue, durante décadas, el epítome de la elegancia atemporal. Como exesposa del rey del rock y actriz de renombre, su rostro simbolizaba la sofisticación clásica de Hollywood. Pero en el año 2003, su suerte cambió fatalmente con una sola inyección, al confiar ciegamente en un supuesto. La famosa exesposa del rey del rock confió su rostro a un supuesto médico argentino, Daniel Serrano. Ella creía que era un tratamiento exclusivo, pero ignoraba que le estaban inyectando silicona de grado industrial, una sustancia tóxica diseñada para lubricar motores de coches, no para la piel humana. Las consecuencias fueron una auténtica pesadilla. Al poco tiempo, su rostro suave se tornó duro como una roca y comenzó a deformarse severamente. Brotaron protuberancias. Sufrió parálisis en los músculos faciales y su piel adquirió una textura grumosa, afectando gravemente la zona de las mejillas y el contorno de la boca. La belleza icónica de Priscilla se desvaneció, dejando en su lugar una mueca rígida, inexpresiva y totalmente artificial que horrorizó a sus fans. Aunque intentó arreglar el desastre pasando por el quirófano en el año 2008, el daño estructural era casi imposible de reparar. Sus pómulos, que antaño eran altos y elegantes, quedaron inflados como globos, y sus labios adquirieron un volumen grotesco y desproporcionado. La piel de su cara, estirada hasta el límite, tenía un brillo plástico y antinatural que borraba cualquier rastro de humanidad. Y para colmo, como si no fuera suficiente castigo, en el año 2019, Priscilla tuvo que operarse de nuevo para extirpar tejido canceroso de su nariz. Esto disparó su inseguridad y ansiedad estética, atrapándola en un círculo vicioso de más intervenciones
para intentar tapar las cicatrices y arreglar lo que ya no tenía remedio. Hoy, su cara es irreconocible para quienes la idolatran como la joven y bella musa de Elvis Presley. Su tragedia personal sirve como una advertencia brutal. La obsesión por la belleza puede transformarse en una cárcel de la que no hay salida. Pasemos ahora al caso de Raji Narinesingh. Porque no todos los desastres de la cirugía plástica ocurren en clínicas de Beverly Hills. Algunos horrores nacen en la clandestinidad, en el mercado negro donde el bisturí se sustituye por inyecciones mortales. Allí fue donde Narinesingh, actriz transgénero y activista, vivió el infierno en su propia. Todo comenzó en el año 2005. Raji, desesperada por feminizar sus rasgos, acudió a una mujer que prometía ser experta en estética a bajo coste. Pero lo que le inyectaron no fue ningún producto médico legítimo. Fue un cóctel venenoso, compuesto por cemento para la construcción, sellador de neumáticos y pegamento potente, todo inyectado directamente en su cara, rellenando sus mejillas, sus labios y su barbilla. Al principio, la ignorancia le impidió ver la gravedad de la agresión, pero con el paso de los días, la realidad golpeó con fuerza. Aparecieron bultos duros como piedras, una inflamación monstruosa y deformidades severas acompañadas de un dolor constante. Su rostro se solidificó como una máscara de terror y ante cada mirada de repulsión en la calle, su autoestima se hacía añicos. Terminó recluida en su casa, ocultándose tras gafas oscuras y pañuelos, con una expresión petrificada por el pánico. Durante años, Raji fue un fantasma, avergonzada de su propia identidad, hasta que se armó de valor para contar su verdad. En 2015, apareció en el famoso show Botched, dejando a los doctores Terry Dubrow y Paul Nassif totalmente perplejos. Era sin duda uno de los casos más extremos que habían enfrentado, aunque lograron mejorar su aspecto con cirugías de altísima precisión. Fue imposible extraer todo el material. El cemento se había fusionado con sus tejidos, convirtiéndose en una trampa perpetua que no podía quitarse sin arrancarle la cara. A pesar de todo esto, Raji recuperó las ganas de sonreír. Decidió abrazar su pasado no como una mancha, sino como una medalla de guerra y un poderoso mensaje de alerta. Empezó a difundir su calvario en televisión, redes sociales y charlas educativas. Se erigió como la voz contra los tratamientos clandestinos y la presión social que empuja a tantas personas del colectivo trans a arriesgar sus vidas por falta de recursos. Su rostro actual es diferente, es cierto, pero refleja valentía y honestidad, siendo la prueba viviente del alto precio que se paga por ser uno mismo en una sociedad que castiga la diferencia. Raji Narinesingh no se deformó por pura vanidad. Se deformó en un intento desesperado por sobrevivir y ser aceptada. Si este relato te ha impactado, escribe un 1 en los comentarios. Si no te gustó, pon un 0. Valoro enormemente tu opinión honesta. Hablemos ahora de la matriarca del rock, Sharon Osbourne. Sharon, famosa por su lengua afilada y sinceridad brutal, nunca ha tenido pelos en la lengua sobre su adicción al bisturí. Me he operado todo, pechos, cara, cuello, menos los ojos y los labios, solía decir entre risas. Pero en el año 2021, las risas se tornaron en lágrimas.
Buscaba un nuevo lifting para rejuvenecer, esperando un resultado natural. Sin embargo, el espejo le devolvió una imagen monstruosa. Parecía el jorobado de Notre Dame, confesó ella misma horrorizada. Uno de sus ojos quedó visiblemente descolgado respecto al otro, y toda su expresión facial estaba torcida y estirada al extremo. La operación duró 5 horas y media de tortura. El dolor físico fue insoportable, pero el dolor del alma fue peor. Ni siquiera su marido, Ozzy, pudo ocultar su espanto al verla. Lo que debía ser un retoque se transformó en una humillación pública. Sharon se vio obligada a pasar por una nueva intervención de urgencia para intentar arreglar el desaguisado. Lamentablemente, no era la primera vez que sufría una decepción en el quirófano. A lo largo de décadas, ha acumulado un historial de procedimientos, incluyendo varios liftings entre el año 1987 y el 2002. Además, se ha sometido a innumerables sesiones de Botox, rellenos faciales y aumentos de pecho. Pero esta última visita al quirófano fue la que colmó el vaso definitivamente. En el año 2022, sentenció con rotundidad: «Estoy acabada. Se terminaron las operaciones para mí». Su turbulenta biografía, a caballo entre el lujo desmedido, la popularidad y las clínicas estéticas, es el espejo de la brutal presión por la eterna juventud bajo los focos mediáticos, y una advertencia sobre cómo el afán por mejorar puede llevarte a cruzar la delgada línea roja hacia lo monstruoso. Igor y Grichka Bogdanov. Allá por la década de los 70, estos hermanos eran los auténticos niños prodigio de la televisión y la ciencia ficción en Francia. Eran tipos apuestos, con una planta elegante, mandíbulas cinceladas y una inteligencia que desbordaba la pantalla, convirtiéndose en ídolos de masas. Gracias a un magnetismo único y a ese don para explicar los misterios del cosmos al gran público. Eran peculiares, hipnóticos, uña y carne, casi seres mitológicos, hasta que algo empezó a torcerse. Llegados los años 90, sus facciones iniciaron una lenta y perturbadora transformación. Al principio eran solo pequeños retoques, unos pómulos un poco más marcados, el mentón más definido. Pero con la entrada del año 2000, sus rostros ya no pertenecían a este mundo. Sus mejillas se inflaron hasta romper cualquier armonía. Sus barbillas se estiraron en ángulos que desafiaban la anatomía, y sus labios parecían a punto de estallar. Esa piel, excesivamente tirante y con un brillo antinatural, parecía sacada de esas mismas películas de extraterrestres que ellos comentaban en sus programas. La audiencia europea se quedó de piedra. ¿Qué demonios les había ocurrido? La rumorología sobre cirugías estéticas fallidas corrió como la pólvora por todo el continente. No obstante, los gemelos jamás confesaron haber pasado por el bisturí. Sostenían la teoría de que sus caras eran el resultado de audaces experimentos científicos vinculados a sus investigaciones sobre el cosmos. Semejante excusa no hizo más que echar leña al fuego del misterio. Se especulaba con implantes grotescos y procedimientos clandestinos, aunque nadie podía aportar documentos médicos, solo la evidencia visual. Y el cambio era tan radical que resultaba imposible de negar. Pese a la lluvia de críticas y burlas, los Bogdanov jamás se ocultaron. Todo lo contrario, se paseaban por la alfombra roja del Festival de Cannes con una seguridad aplastante. Lejos de
amedrentarse ante las miradas de espanto, hicieron de su apariencia un show. En una ocasión, uno de ellos soltó con sorna: «Parecemos gente de otro planeta». Quizás porque en el fondo lo somos. La prensa rosa llegó a tildar sus rostros de alienígenas, bellezas transhumanas o arte posmoderno, pero bajo esa fachada de muñecos de cera seguían latiendo las mentes de esas hermanos, superdotados, con su eterna obsesión por las galaxias, el Big Bang y las fronteras de la realidad temporal. El 28 de diciembre de 2021, Grichka falleció debido a complicaciones por la COVID-19. Apenas 6 días más tarde, el 3 de enero de 2022, Igor se marchó tras él. Murieron tal como vivieron, inseparables, envueltos en un halo de enigma y dejando tras de sí una gran incógnita sin resolver. ¿Qué ocurrió verdaderamente con la fisonomía de los Bogdanov? ¿Cayeron víctimas de su propia vanidad experimental? ¿O fueron los arquitectos de una identidad visual que se burlaba de la lógica humana? Anastasia Pokreschuk. Anastasia Pokreschuk no nació siendo una celebridad, pero vaya si consiguió acaparar los titulares mundiales gracias a sus pómulos. Esta modelo e influencer ucraniana inició su periplo por la medicina estética a los 20 años con intervenciones menores. Sin embargo, lo que arrancó como un simple capricho por verse más guapa, derivó rápidamente en una fijación estética imposible de ignorar. Anastasia no pretendía copiar a nadie, buscaba ser única, y vaya si lo consiguió. Esas mejillas, rellenas con cantidades industriales de ácido hialurónico, pasaron a ser su marca registrada. Voluminosas, afiladas y protuberantes, desafían por completo la estructura ósea, natural de cualquier persona. Su metamorfosis fue tan brutal que los medios internacionales la bautizaron como la mujer con los pómulos más grandes del planeta. Pero la cosa no quedó ahí. También se infló los labios, se perfiló la mandíbula y el mentón con más inyecciones, y se levantó las cejas para lograr una mirada mucho más teatral. Su cara dejó de ser convencional para ser una obra de arte moderna y excéntrica, esculpida bajo sus propios y extraños cánones de belleza. Ante los haters, Anastasia nunca bajó la cabeza. Al revés, presume de ello. Confesó que antes se veía como un ratón gris insignificante y que tras someterse a estos procedimientos, por fin se siente una mujer glamurosa y especial. A día de hoy, Anastasia sigue posteando su imagen sin ningún tipo de complejo, retando a los estándares clásicos. Su rostro provoca debates acalorados, pero su mensaje es rotundo. Para ella, la belleza es simplemente una herramienta de empoderamiento personal. Katie Price. Katie Price, conocida en sus inicios como Jordan, fue en su época dorada el cuerpo y el rostro más icónico del famoseo británico. Con su estilo descarado, su melena a platino y esa cara de ángel, acaparó todas las portadas, reinó en los reality shows y nutrió a la prensa del corazón. Pero con el paso de los años, su obsesión enfermiza por la perfección física la arrastró a un bucle infinito de cirugías y transformaciones, cada vez más radicales. En los últimos tiempos, Katie ha pasado por el quirófano para hacerse al menos 6 liftings faciales, cada uno más notorio y agresivo que el anterior. El resultado es una piel tirante al extremo, unas cejas disparadas hacia arriba artificialmente y un
rostro que parece haberse quedado congelado en una mueca eterna. Ella misma, con su habitual franqueza, se comparó con el señor Spock, el mítico personaje de... Parece sacada de una película de ciencia ficción. Su fisonomía ha mutado hasta tal punto que las fotografías actuales nos devuelven la imagen de una mujer irreconocible. Esos pómulos desafían la gravedad, seguramente hinchados a base de rellenos dérmicos constantes. ¿Y qué decir de sus labios, que han sufrido tantos aumentos que ahora lucen un volumen desproporcionado, casi caricaturesco, por no hablar de las incontables operaciones de nariz, buscando un perfil tan afilado y minúsculo que muchos expertos alertan de que ha perdido toda armonía con la estructura de su cara? Pero a Katie le resbalan las críticas. No pide perdón, simplemente pasa de todo. Soy como un coche. Si algo falla, voy al taller y lo reparo. Soltó sin despeinarse. Para ella, pasar quirófano es tomar las riendas de su vida. Una muestra de poderío y no de falta de autoestima. Hoy día, su cara sigue en obras. Reflejo de esa búsqueda eterna por una perfección que solo existe en su cabeza. Carrot Top. Scott Thompson, al que todos ubican como Carrot Top, no solo llenaba estadios con su comedia de utilería y esa melena rojo infierno, sino que tenía un rostro de goma lleno de muecas, que era parte vital de su show. Sin embargo, el calendario avanzó y esa cara empezó a transformarse, y no precisamente por las arrugas de la edad. Llevamos más de 10 años escuchando rumores sobre su adicción al bisturí. Él lo niega todo, pero vamos, la evidencia salta a la vista. Tiene las cejas por las nubes, los cachetes sospechosamente rellenos y una piel tan estirada que brilla. Las malas lenguas dicen que lleva un completo levantamiento de cejas, implantes malares y botox para parar un tren. Si miras fotos de sus inicios en comediante, su cara de hoy parece inflada a presión, tensa como un arco, como si la hubieran moldeado en arcilla. Adiós a las líneas de ahora lleva una máscara perpetua, que a veces choca con la energía frenética de sus chistes. En el escenario, Carrot Top jura y perjura que todo es fruto del gimnasio, la vida sana y cremitas. Caras. Incluso tira de humor diciendo, si me hubiera operado de verdad, creedme que habría quedado más guapo. Pero la gente no se chupa el dedo. Su apariencia plástica es la comidilla habitual en las redes y los programas de cotilleo. Y aunque él se ría del asunto, queda la duda de si tras esa fachada de culturista y maquillaje no se esconde un mar de inseguridades. Burns. Pete Burns. La voz inconfundible de la mítica banda Dead or Alive destacó por su ambigüedad andrógina y una fuerza escénica que hipnotizaba. Pero lamentablemente, con los años, su rostro acaparó más titulares que sus discos por motivos bastante macabros. La pesadilla empezó con una rinoplastía para arreglar un tabique roto. ¿Quién diría que eso desataría una espiral autodestructiva por cambiar su físico? Pete sumó más de 300 intervenciones, una cifra. ¡Qué marea! Implantes en los pómulos, estiramientos faciales, retoques nasales infinitos y unos rellenos de labios que rozaban lo grotesco, con secuelas cada vez más peligrosas. Su nariz, tras pasar 4 veces por el bisturí, quedó tan pinzada y reducida que parecía a punto de quebrarse. Sus mejillas, deformadas por implantes gigantes, le dejaron una cara angulosa y extraña que borró sus facciones originales,
Pero el verdadero drama llegó con sus labios. Tras inyectarse litros de sustancias, sufrió una reacción brutal, inflamación crónica, dolores agónicos y la incapacidad física de cerrar la boca. Tuvo que operarse de urgencia para no sufrir daños irreversibles, y ni con esas paró. Nunca ocultó sus retoques, al revés, presumía de ellos con altivez. Se veía como un lienzo en blanco, una escultura viviente, aunque al final su rostro estaba tan desfigurado que costaba encontrar al ídolo pop bajo las capas de maquillaje y cicatrices. Falleció en 2016, dejando un legado agridulce. Por un lado, su huella en el pop y la cultura queer. Por otro, el triste título de ser una de las transformaciones estéticas más extremas y trágicas del famoseo mundial. Janice Dickinson. Janice Dickinson no se conformaba con ser modelo a secas. Ella gritaba a los cuatro vientos que era la primera supermodelo de la historia. En los 70 y 80 era una diosa, una belleza salvaje, con una boca sin filtro que arrasaba. Pero la guerra contra el espejo y el paso del tiempo la empujó a un abismo de cirugías y números rojos. Su idilio con el bisturí arrancó pronto, apenas cumplidos los 30, operándose el pecho. Luego vino el menú completo: estiramientos de cuello y cara, liposucciones, toxina botulínica, rellenos y hasta pómulos artificiales. Cada paso en el quirófano borraba un poco más la frescura que la hizo millonaria. Con los años, su gesto se volvió de piedra, con la piel excesivamente tensa y unos pómulos que parecen cortar, mientras sus labios, hinchados hasta el límite, se volvieron la comidilla de la prensa rosa. Y aún así, Janice no mira atrás. Sigue posando ante las cámaras lucía con un orgullo desmedido, llegando incluso a soltar chistes sobre sus propios retoques. Sin embargo, tras esa fachada de despreocupación, el bisturí se cobró un precio mucho más severo, llevándola directamente al abismo económico. En el año 2013, Janice tuvo que declararse oficialmente en bancarrota, ahogada en parte por las astronómicas facturas médicas que se habían amontonado tras innumerables procedimientos estéticos, incluyendo la costosa reparación de una cirugía de pecho que salió fatal 3 décadas atrás y que incluso se ventiló públicamente en el programa de televisión Botched. Pese al desastre, Dickinson nunca pidió perdón por sus elecciones vitales. Para ella, pasar por quirófano era una forma de reivindicarse, una herramienta de poder, aunque se transformase en una trampa emocional. El espejo pasó de ser un aliado a un enemigo cruel, y a la vez una adicción incontrolable. Janice Dickinson intentó frenar las manecillas del reloj, pero lo que consiguió fue una notoriedad muy distinta, convertirse en uno de los rostros más artificiales y debatidos de toda la industria de la moda. Simon Cowell. Hablemos ahora de Simon Cowell, el implacable juez de American Idol y Factor X, quien cimentó su fama gracias a esa mirada fulminante, sus comentarios ácidos y una mandíbula cuadrada. Pero con el paso de los años, su cara empezó a narrar una historia muy diferente, un drama que no estaba guionizado para el horario de máxima audiencia. En sus inicios televisivos, Simon lucía un aspecto bastante natural, con ese bronceado característico, algunas arrugas de expresión y su gesto serio. No obstante, a medida que caían las hojas del calendario, aumentaban exponencialmente sus citas con el cirujano plástico.
Todo arrancó con unos simples pinchazos de Botox, seguidos de rellenos faciales y, finalmente, un lifting completo. El desenlace fue, cuanto menos, chocante. Sus pómulos parecían haber subido varios pisos. La piel de su cara estaba estirada hasta el límite de lo humanamente posible. Y aquel cinismo marca de la casa dio paso a una expresión de sorpresa. Permanente. La situación tocó fondo cuando su hijo pequeño, Eric, le confesó aterrado que ya no reconocía a su propio padre. Simon no tardó en reconocer públicamente que se le había ido la mano. En varias entrevistas posteriores, admitió que los retoques le hacían parecer un monstruo sacado de una película de terror. Llegó a decir que se sentía como una figura de cera derretida y que tanta modificación le había robado su verdadera esencia. Al final, optó por cortar por lo sano. Dejó las inyecciones, renunció a los tratamientos invasivos y decidió abrazar un look más acorde a su edad. Aseguró que este cambio no era solo por su bien, sino por la salud mental de su hijo, que lo había observado con auténtica extrañeza. La historia de Simon Cowell nos sirve de advertencia. Ni siquiera los hombres más poderosos y ricos están a salvo de la tiranía de la imagen, y a veces, en ese afán desesperado por parecer más joven, uno termina alejándose demasiado de la persona que realmente es. Y ese es exactamente el caso de Janice Dickinson. Janice Dickinson nunca se conformó con ser una modelo más del montón. Ella se autoproclamó, a los 4 vientos, la primera supermodelo de la historia. Y, durante las décadas de los 70 y 80, lo demostró siendo una figura arrolladora, con una belleza salvaje y una personalidad sin filtros que rompió todos los esquemas. Sin embargo, su guerra personal contra el envejecimiento la arrastró por un sendero sembrado de bisturíes y números rojos. Su idilio con la cirugía estética arrancó pronto, apenas entrados los 30 años, con operaciones de aumento de pecho. A aquello le siguieron una lista interminable de liftings, liposucciones, botox, rellenos dérmicos e incluso implantes en los pómulos. Cada vez que entraba en quirófano, su rostro se distanciaba más de aquella frescura juvenil que la catapultó al estrellato. Con el paso del tiempo, su expresión se tornó rígida, casi inamovible. La piel excesivamente tensa, los ángulos de la cara demasiado marcados y unos labios, hinchados hasta lo grotesco, se convirtieron en la comidilla habitual de la prensa rosa. Y aún así, Janice no mostraba ni pizca de arrepentimiento. Se paseaba ante las cámaras con la cabeza alta, bromeando sobre sus múltiples retoques. Pero tras esa cortina de humo, la cirugía le estaba pasando una factura mucho más dolorosa: la ruina total. En el año 2013, Janice se declaró en bancarrota, en gran medida debido a las desorbitadas cuentas médicas generadas por sus caprichos estéticos, incluyendo el arreglo de aquella operación de pecho que salió mal 3 décadas antes y que vimos en el show Botched. Pese a los contratiempos, Dickinson jamás pidió perdón por cómo gestionó su vida. Veía la cirugía como una forma de empoderarse. Aunque acabase siendo una trampa psicológica, el espejo se volvió su adversario, pero también su droga. Janice Dickinson intentó detener el tiempo a golpe de talonario. Lo único que consiguió fue otro tipo de fama: ser una de las caras más transformadas y polémicas del mundo de la moda y un eterno tema de debate.